Muy buenos días. Entonces, vamos a iniciar con esto la clase correspondiente al curso de trigonometría. Tema, razones trigonométricas para ángulos notables. ¿Sí? Generalmente en los triángulos notables. ¿Sí? Son triángulos rectángulos cuyos ángulos agudos y sus lados están en una proporción conocida. Por eso es que se les llama triángulos notables. Hasta aquí nosotros ya sabemos definir las razones trigonométricas: seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. ¿Sí? En ese sentido, vamos a iniciar la clase del día de hoy. Veamos. Bien. Objetivos del tema. Perdón, mil disculpas. Pongan la palabra presente en el chat para poder registrar su asistencia. Bien. Entonces, nadie jamás caminará sobre tus zapatos. Recuerda, eres amo y señor de tus éxitos y fracasos. Ellos te corresponden a ti y a nadie más que a ti. ¿Sí? No andes culpando al mundo ni a nadie de tu éxito ni de tu fracaso. Tú vives y caminas por este mundo tomando decisiones y no la toman terceros, la tomas tú. Tú decides si caminas hacia el éxito o caminas hacia el fracaso. Aprendamos a ser así si queremos un mundo diferente. Objetivo del tema: reconocer los principales triángulos notables. Básicamente son varios, ¿no? Pero vamos a iniciar nuestro estudio en la trigonometría con tres principalmente. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver. Segundo, calcular las razones trigonométricas de los ángulos notables. Aplicar y reconocer las razones si son recíprocas o complementarias. Esto ya lo vimos la clase pasada cuando vimos propiedades de las razones trigonométricas. El mapa conceptual, una vez más, la descripción esquemática de los puntos que vamos a tratar el día de hoy en esta sesión de clase. Resolución de triángulos rectángulos, triángulos notables. ¿Sí? Vamos a ver tres cosas muy interesantes. Vamos a ver el triángulo notable de 30 y 60 grados, el triángulo notable de 37 y 53 grados y el triángulo notable isósceles, perdón, el triángulo rectángulo notable isósceles de 45 grados. ¿Ven? Esto es el esquema de la clase. Razones trigonométricas en los triángulos notables. Miren, un triángulo notable de 30 y 60 grados. Bien, ahí te lo presento. Un triángulo rectángulo cuyos ángulos agudos son 30 y 60. 30 y 60 son complementarios porque suman 90 grados. Este triángulo sí existe. Bien, y sus lados se encuentran en una proporción dada que es fácilmente reconocible y medible. En ese sentido, siempre la hipotenusa catetos, ¿sí? Catetos. La hipotenusa va a tomar el valor de 2 veces K. Préstame atención. 30 es la mitad de 60. Escucha, 30 es la mitad de 60. Por lo tanto, el cateto que se le opone a 30 será la mitad de la hipotenusa. Si la hipotenusa es 2K, la mitad de 2K es K, y es el cateto o la medida del cateto que se le opone al ángulo agudo de 30 grados. Bien, tienes 1, 2, 1K, 2K, 3K. No, seguiría K raíz de 3, no 3 veces K. ¿Sí? Y esta es la proporción en la cual se encuentran los lados de un triángulo rectángulo notable de 30 y 60 grados sexagesimales. ¿Bien? Hay otros triángulos, claro.
el triángulo notable de 37 y 53 grados, ¿no? Creo que en la primera clase hablaba sobre la agrimensura, lo que los antiguos egipcios hacían para medir ángulos rectos. Bueno, vamos acá. Es un triángulo bastante utilizado por la cultura egipcia en el trazo de ángulos rectos, inclusive en la construcción de las pirámides. Vean, mire. Este es un triángulo rectángulo. 37, 53. La hipotenusa siempre va a ser proporcional a 5K, o va a valer 5K, proporcional a 5, o va a valer un múltiplo de 5, como quieras entenderlo. Bien, en este triángulo rectángulo tienes dos ángulos agudos, 37 grados y 53 grados. Mira, 37 grados empieza con 3. Por lo tanto, el cateto que se le opone a 37 grados que empieza con 3 será 3K. ¿Bien? Mire aquí este ángulo, 53 grados. Se escriben con las cifras 3 y 5. Profe, entre 3 y 5 está 4. El cateto que se le opone a 53 será 4K. Y este triángulo está en la proporción de menor a mayor. 3, 4 y 5. Siendo 5 la hipotenusa, 3K el que se le opone a 37 y 4K el que se le opone a 53. Finalmente, tenemos el triángulo notable de 45 grados sexagesimales. ¿Sí? Ahí lo tiene, 45. Profe, ¿es un triángulo isósceles? Claro. La suma de los ángulos agudos de un triángulo rectángulo siempre van a ser complementarios, es decir, van a sumar 90 grados. Si él es 90, él más él sería 90. Si él es 45, él debe ser 45. Estos catetos son iguales. K y K. ¿Sí? ¿Qué más, profesor? Si aplico Pitágoras, la hipotenusa será K veces la raíz cuadrada de 2. Y estos son los famosos triángulos notables cuyos lados están en esas proporciones. Mucho cuidado, no necesariamente esta constante K será la misma que esta constante K o esta constante K en un mismo problema. ¿Sí? Eso lo vamos a especificar con más detalle cuando veamos las aplicaciones gráficas, ¿sí? Que es la próxima semana, este mismo tema, pero lo que vamos a ver son aplicaciones gráficas. ¿Bien? En este sentido, ¿qué es lo que nos importa de los triángulos notables? Ya que son triángulos notables, sus ángulos agudos son notables. Y en ese sentido, lo que nos va a interesar bastante son sus razones trigonométricas. Y como ustedes ya saben definir razones trigonométricas, vamos a hacer eso en la siguiente pantalla. Pero antes vamos a ver un triángulo pitagórico. Mire ese triángulo. Es pitagórico porque sus lados, ¿sí? M y N son números naturales, M es mayor que N y sus lados están dados a través de este esquema. La hipotenusa, m cuadrado más n cuadrado, el otro cateto, m cuadrado menos n cuadrado, y el otro cateto, 2mn. Yo le puedo dar valores a m y n, ¿sí? Y puedo construir a través de ello triángulos pitagóricos. Por ejemplo, ¿qué tal si m vale 1 y n vale 2? 1, 2. 1 al cuadrado, no, m vale 2 y n vale 1. 2 al cuadrado más 1 es 5. 2 al cuadrado menos 1 es 3. 2 por 2 por 1 es 4. ¿Vio? Un triángulo pitagórico. ¿Qué le parece si le doy valores de 3 y 2 para jugar con valores? 3 al cuadrado es 9 y 2 al cuadrado es 4. Eso te da 13. 3 al cuadrado es 9 y 2 al cuadrado es 4, 5. 2 por 3 por 2 es 12.
y formas un triángulo pitagórico de 13, 12 y 5. Y así puedes formar triángulos pitagóricos. Entiéndase algo muy importante. Un triángulo pitagórico es aquel triángulo que, aparte de cumplir con el teorema de Pitágoras, sus lados son números enteros. ¿Sí? En todo caso, no sería pitagórico, sino notable. Por ejemplo, ¿ven este triángulo? No es pitagórico, porque raíz de 3 no es un número entero, pero sí es un triángulo notable. ¿Listo? Igual él no es un triángulo pitagórico, pero sí es un triángulo notable. Él sí es pitagórico porque cumple con esta propiedad. Y así podemos encontrar triángulos pitagóricos y encontrar proporciones como 25, 24 y 7, ¿no? 41, 49 y una serie, ¿no? Y esto viene desde mucho, mucho tiempo atrás, ¿ah? Los babilonios, en sus tablillas cuneiformes, han descrito tablas pitagóricas, mucho antes de Pitágoras inclusive. Y llamamos teorema de Pitágoras a un teorema donde Pitágoras no es el autor. Miles de años antes que naciera Pitágoras, los chinos ya conocían ese teorema. Imagínense. Sino que Pitágoras, en sus viajes por el mundo, sí, seguramente se encontró con esto y lo propaló al nuevo mundo, a la Europa. Y en ese sentido, el conocimiento en la época del Renacimiento floreció y se le dio con este nombre a ese teorema, el famoso teorema de Pitágoras, donde Pitágoras es algo así como Acuña, plagió el teorema. Pero bueno, discusiones históricas lo dejamos ahí y pasemos a lo que nos interesa por ahora. Presta atención. Mire usted. Razones trigonométricas en los triángulos notables. He hecho esta tablita y por favor, esta tablita te voy a pedir que la copies, la imprimas o la guardes, le hagas una captura, obviamente después de que esté llena, para que tengas a la mano y puedas tú tener y saber las razones trigonométricas. Seno de 30, ¿sí? Seno de 60. Está de un solo color porque este bloque de razones pertenecen a un triángulo notable. Ahí está mi amigo. ¿Cómo se define seno? Para 30 grados es cateto opuesto sobre hipotenusa, K sobre 2K. Eso es un medio. Bien, coseno de 30, cateto adyacente sobre hipotenusa, K raíz de 3 sobre 2. Se van las K y nos queda esto. Miren, para 30, tangente, co-K, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Aquí, en borrador, préstame atención. Es cateto opuesto sobre cateto adyacente. K sobre K raíz de 3. Te vas. 1 sobre raíz de 3. Profe, ¿pero por qué aparece eso? A ese valor que apareció en la tabla le hemos hecho un procedimiento, que más adelante lo vamos a ver en álgebra. Multiplico y divido por un mismo valor y al hacer tendría raíz de 3 arriba y aquí 3. Y eso es ese valor. ¿Bien? ¿Listo? A ese procedimiento se le conoce como racionalización. Y lo que obtenemos en nuestra tablita son los valores racionalizados para esas razones trigonométricas. Cotangente para 30, cateto adyacente sobre hipotenusa. Ahí sí está bien. Secante. La secante es la inversa del coseno. 2 sobre raíz de 3, pero aparecerá 2 raíz de 3 sobre 3. Porque la inversa de él es 2 sobre raíz de 3, pero se racionaliza. La cosecante es la inversa del seno. Aquí sería cosecante de 30, hipotenusa sobre cateto opuesto. 2. ¿Se acuerdan? Razones trigonométricas de ángulos complementarios. El seno de un ángulo es igual al coseno de su complemento. Miren cómo llenamos esta parte. Iguales, 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 iguales. Es decir, y
De extremo a extremo, seno y cosecante, inversas. Cosecante y secante, inversas. Ellos dos, inversas. En ese sentido, solo tendrías que memorizar las tres primeras y saber que las tres que siguen son inversas. Y para las razones trigonométricas del complemento, razón igual a corrazón. ¿Ven? Y con ello ya podrías tener la facilidad de memorizar esta tablita. Obviamente yo la sé de memoria porque años de enseñar trigonometría y la práctica constante, ¿no? Pero te toca a ti aprender y practicar. Esto será como una nueva tabla de multiplicar, cuyo reto es aprenderla este año. Porque el próximo año, si Dios lo permite y sigo siendo su profesor, ¿sí? Voy a necesitar que ustedes me sepan esto de memoria. Yo ya voy a asumir que ustedes saben eso. Así es que les estoy dando, y va a quedar el video para que vean y practiquen. ¿Bien? Para definir las razones trigonométricas de 37 y 53, seno, coseno, tangente, cotangente y secante, aquí, seno de 37, seno de 53, y así necesito el triángulo notable de 37 y 53, un triángulo pitagórico. 37, cateto opuesto sobre hipotenusa, seno, 3/5. Coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa, 4/5. Tangente de 37, cateto opuesto sobre cateto adyacente, 3/4. Aquí, usted sabe que el seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, de extremo a extremo son inversas. Es decir, si tengo la tangente, la cotangente es la inversa de la tangente, 4/3. Si tengo el coseno, la secante es la inversa del coseno, 5/4. Y si tengo el seno, la cosecante es la inversa del seno. ¿Vio? Para eso aprendimos las propiedades la clase pasada. Y por aquí, el coseno de 37 es igual al seno de 53. El seno de 37 es igual al coseno de 53. ¿Se dieron cuenta? La razón trigonométrica de un ángulo es igual a la corrazón de su complemento. La tangente de 53 será igual a la cotangente de 37. Son iguales. Son iguales. Son iguales y son iguales. ¿Bien? Profe, aquí puso parejitas, porque son complementarios. ¿Por qué aquí pone a 45 solito? Está triste, quiere novia. No, lo pongo solito porque el otro ángulo también vale 45. ¿Sí? 45 grados es un triángulo notable isósceles. Eso quiere decir que sus catetos son iguales. En ese sentido, vea usted, la hipotenusa vale k raíz de 2 y los catetos valen raíz de k y k, perdón. ¿Cómo defino el seno? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. K sobre k raíz de 2. ¿Sí? Pero aquí te muestro el valor racionalizado. Y el coseno, al ser catetos iguales, el seno, que es cateto opuesto sobre hipotenusa, y el coseno, que es cateto adyacente sobre hipotenusa, como los catetos son iguales, el seno y el coseno de 45 son iguales. Raíz de 2 sobre 2. ¿Bien? La tangente de 45, les di un spoiler la clase pasada, ¿recuerdan? ¿Sí? Es relación de catetos. Al ser los catetos iguales, es cateto opuesto sobre cateto adyacente. K sobre K me da 1. Y la inversa de la tangente es la cotangente. Valdrá la inversa de 1. Y la inversa de este valor será raíz de 2. Y como la secante y la cosecante dependen de los catetos y estos son iguales, también serán iguales. Para 45 grados, sus razones trigonométricas son mucho más sencillas y fáciles de recordar. ¿Por qué? Porque cuando usted defina seno y coseno, van a ser iguales. Seno, raíz de 2 sobre 2. Coseno, raíz de 2 sobre 2. Seno, coseno iguales. Tangente y cotangente siempre valen 1. Secante y cosecante, raíz de 2. Y así tenemos definidas esas 6 razones trigonométricas para cada uno de esos ángulos notables. Bien, háganle una captura a esta pantalla
¿sí? Y mi sugerencia muchas veces es que si sabes definir razones trigonométricas, lo único que tendrías que aprender son los triángulos notables. Y como sabes definir, puedes saber cuánto es el seno de 30, cuánto es el seno de 60, o la tangente de 60, o la cotangente de 30, o la secante de 30, ¿no? Sabemos definir, podemos calcular ello. Bien, ahí tenemos esos valores. Vamos a dar vuelta a la página y hemos llegado al final de esta primera parte, ¿sí?, de la clase.